Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir tratando todas las noticias que han surgido. Todas ellas van a estar detalladas en la descripción de este vídeo. Por si quieres saltarte algún tema e ir directamente a tu momento de elección, lo puedes hacer haciendo uso de ese índice. Y además de todo esto, te pido por favor que dejes tu me gusta. YouTube está premiando muchísimo los likes y si nos quieres apoyar es la mejor forma de realizarlo. Habiendo dicho todo esto, vamos a arrancar y primero de todo tenemos que dar comienzo por el tema con relación al que habréis podido ver tanto en el titular como en la miniatura de este vídeo. Con respecto al equipo Aston Martin y con respecto a los errores. ¿Qué errores vamos a referirnos? Bueno, pues nos vamos a referir a los errores de Canadá, a los errores que llevaron en aquel paquete de mejoras que ellos fueron avisando desde principios de temporada, que era sobre todo con el que tenían depositadas sus esperanzas y que ya a posteriori sabemos que no funcionó. Y han hablado al respecto sobre esto. Para poneros un poco en contexto, sobre todo después de los primeros grandes premios tan buenos que había estado teniendo el equipo de Silverstone, recordamos que hasta anteriormente de España se habían disputado 6 carreras y Aston Martin llevaba 5 podios, solo no habían estado en lo más alto del cajetín del podio, bueno, aparte de no estar en la primera posición, solo no habían estado en el cajetín del podio en un gran premio que fue Azerbaiyán, y Alonso, remontando en carrera, se quedó a décimas de Charles Leclerc, por lo que casi pudo haber llegado a ser también aquel podio, pero fue la única carrera en esas 6 primeras carreras que no habían conseguido lograr el podio. Luego sí que es verdad que estuvo Barcelona y llegó Canadá. ¿Por qué Canadá estaba marcado en rojo en el calendario de Aston Martin? Pues porque después del gran monoplaza que habían llevado a principios de año, ahí se estaba depositada sus esperanzas con un paquete de mejoras grande que iba a revolucionar el equipo. El problema es que ese paquete de mejoras fastidió todo, incluso no solo el rendimiento del propio monoplaza, sino el planning de la temporada, porque se estaban equivocando. Supieron reaccionar en ese sentido muy bien por parte de Aston Martin, y esto se comenta poco. ¿Por qué me refiero a esto? Bueno, pues porque Aston Martin en su día se dijo que el coche iba a cambiar casi 2/3 de lo que estábamos viendo a principios de año, que es decir, que iba a evolucionar bastante a lo largo del año, y no ha sido ese el caso. ¿Eso por qué es? Eso la verdad que se ha olvidado, eso es algo que se comentó incluso en la presentación del propio MR23, y eso se ha frenado en seco, sobre todo por darse cuenta de que estaban yendo en la dirección equivocada. Pues sobre esos errores, sobre los errores de que cometieron al introducir las mejoras en Canadá y ver que a partir de ahí Aston Martin ha ido a peor todo el año, Tom McCulloch, director de rendimiento del equipo, ha reconocido si se arrepienten o no de ese paquete de mejoras que introdujeron en Canadá, y lo que dice es que no. Sobre todo, ¿por qué? Primero porque de por sí pensaban que iba a ser el paquete de mejoras que les diese un rendimiento mucho mejor, y que al final ellos se han dado cuenta gracias a esto aún más de que lo que te diga el simulador y lo que ocurra en pista no tiene por qué ser 100% efectivo, y además han aprendido muchísimo después de aquel paquete de mejoras, porque ya sabemos que a partir de ese momento Aston Martin hizo mucho prueba y error a lo largo de toda la temporada. Entonces, que después de este año y sobre todo gracias a, entre comillas, esos problemas que tuvieron al introducir las mejoras de Canadá, han podido aprender mucho del comportamiento del monoplaza, saben hacia qué dirección ir en 2024 y saben, sobre todo, llega a comentar que si necesitan una nueva pieza dependiente para un circuito, saben cómo puede llegar a afectar cada cambio, porque es que este año han hecho muchísimos cambios en el monoplaza, y la intención del próximo coche es que no haga falta realizar tantos cambios, y cuando los hagan, por supuesto que no pase lo que les ha pasado este año de ir para atrás. Eso es lo que dice Tom McCulloch. Bueno, también él dice incluso que, ahora lo vamos a leer en sus palabras, pero él dice que cree que se ha magnificado todo bastante, hablando acerca de ese momento, sobre el hecho de que hay mucha gente, y lo hemos hablado aquí en el canal, que fue como el punto de partida para que Aston Martin cayese en picado. Y lo que dice es que se ha magnificado muchísimo y que ellos tampoco han entendido tal. Yo sí que la verdad creo que sí, creo que ha sido claramente el paquete de mejoras que introdujeron que no funcionó. Luego se intentó ir para atrás, pero completamente no se puede retroceder del todo, y entonces perdiste fortalezas, no conseguiste ciertas virtudes que creías que te iba a dar. Al final esto todo fue por la búsqueda de esa eficiencia aerodinámica, que era la que no tenía el Aston Martin, pero ni siquiera lo encontraron del todo, y perdieron mucha resistencia aerodinámica, que eso no es bueno para las rectas, pero sí le venía muy bien a Aston Martin para pasar por las curvas lentas. Perdieron también degradación de neumáticos, es decir, que perdieron muchas virtudes. Yo sí que creo que desde luego es un punto de partida importante, y es lo que os digo
lo que os llevo diciendo desde todo este parón invernal, que yo tengo la suposición, la teoría, lo hemos hablado aquí en el canal, que Aston Martin va a coger de punto de partida para el próximo monoplaza, o han cogido, han empezado a desarrollar como punto de partida para el próximo AMR, en este caso 24, el coche de antes de Canadá, de antes de las mejoras. Eso sí lo pueden hacer, a partir de ahí desarrollar. Lo que no podían hacer era volver completamente para atrás, pero sí pueden desarrollar a partir de donde a ellos les dé la gana, incluso si quieren no desarrollar a partir de nada y desarrollar desde cero. Entonces, mi suposición, como ya os he contado en muchas ocasiones, es que van a desarrollar antes de esas mejoras de Canadá, porque saben qué es lo que falló en aquel monoplaza, saben qué podrían llegar a introducir para conseguir los resultados que querían, pero ahora sin perder esas virtudes, e intentar que el próximo año sea así, salga de esta forma, y es lo que yo os he comentado en muchas ocasiones y que es mi opinión del motivo por el que Aston Martin llevó el paquete de Bahrein, el paquete de principios de temporada, a los test de postemporada en Abu Dhabi. Esa es mi suposición, pero bueno, eso es todo lo que os hemos contado. Ya las palabras textuales de Tom McCullough eran las siguientes, hablando acerca de estas mejoras de Canadá. Siempre estamos tratando de hacer que el coche vaya más rápido. Siempre estás intercambiando ventajas y desventajas a medida que vas trayendo paquetes sabiendo lo que sabemos. Algunas de las pequeñas decisiones que tomamos ahora probablemente las haríamos de manera diferente, pero también creo que mucho de esto creció y fue una historia mucho más grande que la realidad. Aquí se está refiriendo, como os hemos dicho anteriormente, al hecho de que ellos creen desde dentro que no fue tan problemático como se ha llegado a comentar desde fuera. Cuando nos sentamos y analizamos lo que ocurrió en Canadá y hablamos con los aerodinamistas, se sorprendieron un poco de la historia que se estaba generando, porque creo que acabó siendo mucho más grande que la propia realidad. Ahora tenemos el conocimiento de todos los componentes y siempre hemos tenido una buena comprensión de las diferentes pistas y los requisitos para ellos. Ahora estamos en condiciones de ir a cualquier circuito y saber qué piezas debemos montar para ser los mejores en ese circuito. En última instancia, queremos construir un coche que te permita no tener que cambiar tanto la configuración del coche para ser fuerte. Los conocimientos que hemos adquirido con las pruebas que hemos realizado son la principal fuerza motriz que nos impulsa a desarrollar el coche del año que viene. Hay ciertas cosas además que no hemos mencionado interesantes en estas palabras, como es el hecho de, bueno, ya saben también qué tienen que llevar para que funcione el monoplaza, y tengamos en cuenta que la MR23 era un coche que muy distinto al anterior. A lo que me voy con esto es que los aprendizajes de 2022 les sirvió de poco para la MR23. El motivo, porque era el coche muy distinto, pero claro, ¿a qué me refiero con esto? Ferrari, por ejemplo, ya conocía mucho su coche también y aún así se generan problemas. Aún así tardas en optimizarlo, en entender, y puedes fallar al introducir unas mejoras, pero te va a ocurrir menos si conoces tu monoplaza. Aston Martin no, en ese sentido iba en cierta desventaja. Como siempre os hemos comentado, que al cambiar tanto el monoplaza de un año para otro, iban un año atrás, un año atrasado, y ya estar en esa posición era muy positivo. Entonces eso es lo que han aprendido este año también al respecto, sobre todos los conocimientos que han realizado. Veremos qué es lo que ocurre para el próximo año y si se cumple lo que os digo de ya saben lo que falló en aquellas mejoras, ya saben qué introducir, como dice Tom McCullough, quizá recuperan el coche de principios de año y parten desde ese momento. Vamos a pasar de tema y, por cierto, tenemos que echar un vistazo atrás porque en el día de hoy se cumplen 2 años del Gran Premio de Abu Dhabi de 2021, aquel final impresionante que vivimos entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Aquí, como siempre os decimos cuando os hablamos de ese tema, yo no me voy a meter en si fue justo o no fue justo, ya eso lo hemos explicado en muchas ocasiones. Con el reglamento en la mano hubo errores, que se tuvieran que cometer esos errores para tener ese final, pues ya hay lo que cualquiera quiera pensar. Ya hubo también quienes pagaron, quienes se quejaron, quienes los celebraron. No nos vamos a meter en ese tema. Simplemente, como a día de hoy, como ha cumplido 2 años de aquel momento, quería contaros estas palabras de Christian Horner que ha dado recordando aquel gran premio en Yas Marina, sobre todo diciendo varias cosas bastante interesantes, y la primera de ellas es, primero, le echa la culpa al equipo Mercedes porque fueron ellos quienes provocaron que Hamilton perdiese el Mundial. Así lo llega a insinuar Christian Horner. El motivo, ¿cómo es que insinúa que fue el propio Mercedes quienes provocaron eso? Pues bueno, básicamente sobre todo lo está diciendo por el hecho de que Mercedes
no frenó a Hamilton, no le metió en boxes. El motivo de que no le metieran en boxes porque tenían la duda de si iba a pasar o no y si iba a salir o no por delante de Verstappen en el caso de que Max no parase, entonces no se la querían jugar a perder la propia posición. Esto ya se calculó después de que realmente Mercedes sí podría haberlo parado, pero bueno, sinceramente yo creo que eso no es un error, el no saberlo con certeza de que podrían haberlo parado y aún así salir por delante si Verstappen no paraba. Pero en el caso de que los dos parasen, pues hubiera sido igualdad de condiciones y con Hamilton por delante. Eso sí que hubiera estado bastante bien, pero no pudimos llegar a verlo. Hamilton salió con esos neumáticos usados que ya llevaba muchas vueltas, mientras que Verstappen tenía neumáticos nuevos, por lo que por supuesto fue inevitable. A lo cual, lo siguiente que habla Christian Horner, que también es interesante, es que destaca dónde adelantó Verstappen a Hamilton. ¿Por qué destaca dónde le adelantó? Bueno, pues porque fue en esa curva 5 donde dice que Verstappen les contó después que no tenía pensado adelantar ahí. Primero de todo, porque no es quizá el mejor punto de adelantamiento, es un punto bastante bueno desde que se cambió el trazado. Ese año ya estaba, era el primer año que teníamos el trazado nuevo, pero obviamente hay un punto mejor que es el final de cualquiera de las dos rectas y ahí es donde tenía pensado Verstappen adelantar. Pero primero de todo se abrió una pequeña oportunidad y se tiró al hueco y sobre todo eso sí que se contó en su día. Verstappen después del coche de seguridad ya le estaba cansadísimo, ya incluso dice Horner que le contó Verstappen que sintió como un pinchazo en el pie. Entonces en ese momento dijo, bueno, pues en la primera oportunidad que tenga lo intento y fue en esa curva 5. Su intención era haberlo realizado en la chicane de entre las 6 y las 7 o haberlo hecho en la 9, que son el final de las dos rectas de DRS, aunque no había DRS en ese momento, pero al final de las dos rectas haberla adelantado, que también hubiera sido posible, y te juegas a que no te vuelva a adelantar porque aquel Mercedes tenía mejor potencia. Así que bueno, eso es lo que comentaba por parte de Christian Horner, que simplemente quería comentaros brevemente esas dos palabras que tuvo sobre Abu Dhabi 2021. Y también, sin irnos muy lejos de Milton Keynes, porque tenemos que hablaros acerca del propio Alfa Tauri o del próximo Alfa Tauri, o bueno, de Racing Bulls. Yo os he dicho que hasta que no sea oficial lo seguiremos hablando Alfa Tauri. Simplemente por no decir un nombre que no es oficial, por supuesto. Igual que Sauber va a seguir siendo, ya es oficial mínimo que se va a llamar Sauber. Puede que tengan algún title sponsor, pues ya os hablaremos del title sponsor en el momento en el que sea. Ahora mismo es el equipo Alfa Tauri y se ha confirmado en el día de hoy desde información italiana que Alfa Tauri copiará, entre comillas, la suspensión delantera de Red Bull Racing. ¿Por qué decimos entre comillas? Bueno, pues porque está permitido, no va a ser una copia que sea ilegal, pero van a copiar esa suspensión delantera que ya os hemos contado en el canal, que es sobre todo la diferencia Red Bull la marca mediante las suspensiones, sobre todo la trasera, pero por supuesto la delantera también es bastante importante, y este es uno de esos aspectos que ya se nos había ido avisando que Alfa Tauri el próximo año tendrá mucha mayor similitud con Red Bull. Van a copiar el formato del RB19, es decir, no se está hablando de la nueva suspensión que llevará Red Bull modificada con algunos cambios, sino que van a copiar esa suspensión delantera del RB19, pero aún así deberían de dar un salto importante de velocidad. Ya sabemos que en Alfa Tauri se ha comentado que se ha desplazado una parte de la fábrica a Milton Keynes, se mantiene la de Faenza, pero hay una parte que estará trabajando en Milton Keynes para trabajar codo con los de Red Bull. Y esta suspensión delantera ya se ha anunciado además también que será fabricada allí, en esas instalaciones para Alfa Tauri que hay en los headquarters de Red Bull. Bastante interesante todo esto, así que veremos también esa importancia que tiene y veremos esa velocidad que son capaces de alcanzar. Ya desde Red Bull se ha estado insinuando, que esto me parece también incluso algo mal teniendo en cuenta esto, pero desde Red Bull Christian Horner insinuó que no iban a ser ese Mercedes rosa, que el Mercedes rosa ya os contamos su historia cuando esto lo dijo Christian Horner, que es aquel Racing Point que era una copia del Mercedes, incluso más de lo permitido, incluso recibió sanción por ello y decía eso, pero sí que es verdad que estas suspensiones copiarán lo máximo que se pueda, no se puede tal cual al pie de la letra porque supondría haber habido intercambio de información. O quizá llegar a ese punto, no lo sé, pero bueno, la información que hay es esa, que van a copiar, entre comillas, esa suspensión delantera, pero luego que me digas que no es un Mercedes rosa cuando estás haciendo eso, no va a ser trabajar codo con codo, no va a ser trabajar juntos para que Alfa Tauri tenga sus alternativas, no va a ser como hasta estos 2 últimos años que desde Red Bull han insinuado que hay otros equipos que se parecen más a ellos que lo hace Alfa Tauri, sino que realmente va a ser la misma exactamente
hasta el punto permitido. Así que veremos en ese sentido qué es lo que acaba ocurriendo, ¿no? Pero la verdad que en AlphaTauri además Ricciardo, por ejemplo, también ha dicho que el próximo año esperan un salto importante de calidad. Así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo, en qué posición se encuentra AlphaTauri el próximo año, que ya esta temporada han acabado bastante bien. Este año ha sido el equipo que más mejoras han introducido y veremos el próximo año en qué forma nos los encontramos. Y vamos a pasar de tema y tenemos en este momento que hablar acerca de Carlos Sainz. Unas palabras bastante interesantes que ha dado al respecto sobre cómo han afrontado los grandes premios, porque Carlos Sainz ha desvelado que en el equipo Ferrari cambiaron la forma de afrontar los grandes premios con el paso de la temporada. Primero de todo se centraban mucho en intentar maximizarlo todo y el problema estaba en que cuando no estaban siendo capaces de primero maximizar el rendimiento del monoplaza. Esto es algo que Ferrari ha mejorado mucho a lo largo del año con mejor entendimiento del coche, sobre todo porque no ha sido el equipo que menos piezas ha cambiado. Sí que trajeron un nuevo fondo, sí que trajeron unos cambios, pero ha sido el equipo que menos ha cambiado el monoplaza a lo largo de toda la temporada y ya vemos el rendimiento final, y esto se ha conseguido con un mejor entendimiento del monoplaza, pero a principios de año no estaban teniéndolo eso y encima, incluso a final de año, han tenido grandes premios donde han estado peor, otros donde han estado mejor, y el cambio de mentalidad llegó en los circuitos donde peor han estado. A principios de año, y nos pone el ejemplo de Arabia Saudí, un fin de semana donde fuesen a ir mal, para ellos era un desastre y se criticaban muchísimo e intentaban cambiar esto, cambiar lo otro, y al final solo hacía que iban incluso peor. En el caso del final de temporada han aprendido a el circuito donde el máximo que puedes quedar es un quinto puesto porque tienes a pilotos por delante y eres incapaz de alcanzarle, conformarte con ese quinto puesto porque todos los puntos suman. Así que ese es el cambio de mentalidad importante que Carlos Sainz destaca del equipo Ferrari. Es algo importante porque es que hay un problema en esta nueva generación de monoplazas, lo va a comentar incluso Carlos en las palabras que os vamos a leer sobre él, pero hay un problema y es el hecho de que dependiendo del circuito cambia mucho el rendimiento. No es un poco, no es que dependiendo del circuito, oye, históricamente, y esto es algo que yo he visto análisis de no, es que esto no es normal, o que Aston Martin caiga tanto dependiendo del circuito no es normal. Sí lo es. El problema está en que aquí hay una igualdad muy grande entre muchos equipos y en clasificación más, pero nos vamos a ir solo a ritmo de carrera. Y anteriormente, en los años de era híbrida, por ejemplo, de 2016 a 2020, bueno, 2016 a 2019 vamos a poner, en ese lapso de 3 años solamente estaban Mercedes, Ferrari y Red Bull. Por eso quito 2020, porque Ferrari, pues por todo el tema ilegal, todo el tema del motor ilegal y demás, cayeron bastante. Por eso digo, 2019 a 2016, 2015 casi podríamos ya llegar a incluirlo, pero bueno, digamos todos esos años solo estaban Mercedes, Ferrari y Red Bull. Mercedes superior. Y aun siendo superior, dependiendo del circuito, era más vulnerable. Y entre Ferrari y Red Bull, más de lo mismo. Dependiendo del circuito, Red Bull estaba por delante o Ferrari. No sé, Mónaco nunca se le dio bien a Mercedes, al contrario, siempre se le dio bien a Red Bull, pero hay otros circuitos que siempre se le dio mejor a Ferrari. Y así sucesivamente, podemos hacerlo con muchos circuitos. Que haya cambio de rendimiento es normal. El problema está en que ahora si estamos compitiendo, Red Bull sigue muy dominante, incluso siendo un circuito malo, y ya os hemos destacado a lo largo del año los circuitos malos que han tenido Red Bull, ya solo nos quedamos con, como muchísimo, el tercer puesto y que se lo disputan entre McLaren, Mercedes, Aston Martin y Ferrari. Si tú tienes un fin de semana malo, eres el quinto equipo. Pero si tienes uno bueno, eres el segundo. O sea, es decir, hay un cambio gigante. No es como antes que si tú tenías un buen fin de semana, Ferrari era el primer equipo o quizá como muchísimo el segundo, y si lo tenía malo no dejabas de ser el tercer equipo. Ahora no, ahora eres el quinto equipo. Entonces es algo que hay que tener muy en cuenta. Hay una igualdad bastante grande y es completamente normal. Y eso es en lo que ha trabajado Ferrari, que es algo bastante positivo que nos destaca Carlos, ¿no? El hecho de un fin de semana que ellos sepan que van a ir mal, conformarse con lo que tienen, no encerrarse en no, pues si es que si esto está yendo mal, tenemos que cambiar esta parte porque a ver si nos funciona mejor, que luego no acabe funcionando porque es que ese circuito te van a superar sí o sí. Es decir, es algo que ha cambiado Ferrari, que es bastante importante y es el motivo por el que en el final de temporada han estado mucho más centrados, además de un mejor, como os hemos dicho, entendimiento del coche. Lo que decía Carlos era lo siguiente: la primera parte del año fue difícil porque todos esperábamos más, yo incluido.
Estaba un poco decepcionado y sorprendido por la diferencia con Red Bull en algunos circuitos y la forma en que no podíamos luchar por los objetivos que nos habíamos fijado. Luego, en la segunda mitad, quedó claro para mí y para el equipo que se trataba de maximizar lo que teníamos, reconociendo el hecho de que habría carreras en las que lucharíamos por las poles y tal vez por alguna victoria, como por ejemplo pudo ser Las Vegas recientemente, pero había otras pistas en las que tendríamos que conformarnos con ser quintos, sextos o incluso séptimos, porque estábamos a casi un segundo del ritmo más rápido de carrera. Reconocer eso y adaptarnos a ello es lo que cambió mi forma de pensar. Me di cuenta de que cada fin de semana iba a ser un poco diferente. Solo era cuestión de intentar ser consistentes, tratar de sumar puntos para el equipo y maximizar lo que teníamos. Y hemos cometido muy pocos errores en esta segunda mitad de la temporada, maximizando lo que estaba en juego con el coche que teníamos, que además lo que dice para el próximo año es que esperan un rendimiento mucho más constante, diciendo: es increíble que puedan darse estos cambios en el rendimiento, pero así es la Fórmula 1 de hoy en día. Necesitamos asegurarnos de tener fines de semana como el de Las Vegas o el de Singapur el próximo año. Entendemos por qué el coche allí es fuerte y por qué es tan débil en otro tipo de trazados y curvas. Así que veremos qué trabajo es capaz de hacer desde Maranello. Por supuesto, junto a Mercedes son los dos equipos que más posibilidades económicas sobre todo y más posibilidades de instalaciones tienen para recortar la Red Bull, así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Hablándoos acerca de esto, también os recomiendo que vayáis a ver el vídeo anterior del día de hoy, donde os hemos hablado de las altas expectativas que hay ahora mismo en Brackley de recortarle distancia a Red Bull. Y lo último a comentaros, os tenemos que informar al respecto sobre algo que quiere hacer la FIA, que a mí me ha extrañado y ahora os explicamos el porqué, pero desde la FIA su intención, su objetivo es estandarizar las placas de madera. Ya sabemos que no son madera, pero se denominan como tal, las placas de madera que hay en los fondos de los monoplazas a partir de 2026. Ya sabemos que esto fue el conflicto que hubo en Estados Unidos, porque esa placa de madera estaba mucho más desgastada en el coche de Hamilton y Leclerc, entre los 4 únicamente que se revisaron, y ellos 2 fueron descalificados. Entonces, para que no haya quizá tantos problemas y tanto revuelo, la intención de la FIA es estandarizarlos de cara a 2026. Aquí hay un problema que yo le encuentro, y es el hecho de: el conflicto no viene por la placa de madera, eso es lo primero, no viene por la placa de madera, vino porque el hecho de que solo revisaron 4 coches y hubo 2 sancionados que mínimo sus compañeros de equipo, Sainz y Russell, iban a haber tenido la misma configuración, muy posiblemente, por lo que la misma degradación en esa placa de madera, por lo que es decir, iban más bajos también como iban Leclerc y Hamilton. Os pongo un poco en contexto: esa placa de madera simplemente está puesta primero para que no roce literalmente el fondo con el suelo, y segundo porque cuantas veces, eso es lo que genera las chispas, esa placa de madera que hay en los fondos de los monoplazas, y si va rozando mucho se va desgastando. Se permite un desgaste hasta un cierto límite, pero si está más de ese límite se dice que ya obviamente han bajado el coche más de lo permitido, por lo que no es legal. Eso es lo que pasó entre Russell y Hamilton, y entre Leclerc y Hamilton, y es lo que digo. En aquella ocasión no hubo controversia porque fueran descalificados por esta norma, sino que hubo controversia por el hecho de que solo se revisaron a 4 coches y mínimo los compañeros iban a haber tenido la misma configuración y por lo tanto haber ido más bajos de lo permitido. Independientemente de ello, eso es lo que no se entiende mucho de esta nueva norma, sino no es el problema de estandarizar esas placas de madera, sino es el hecho de que solo se revisó a esos 4. Ya hemos explicado el por qué solo a esos 4 y es normal, pero esa es la polémica que hubo. Luego, yo aquí también incluyo una cosa: ¿esto no está estandarizado ya? O sea, yo tenía ya entendido que esta era una pieza, es una pieza que no da rendimiento, eso está claro. Yo tenía entendido que esto está estandarizado, quiero decir, medidas, forma, por supuesto puede haber cambios entre los equipos, pero que lo que la FIA necesita medir es X y eso no puedes cambiarlo. Yo tenía entendido que eso ya estaba estandarizado, o sea, no entiendo entonces la noticia. Si es así como yo lo tenía entendido, no entiendo la noticia que salga esto. Y si no estaba estandarizado, no tiene mucho sentido. O sea, ¿para qué va a haber 2 placas de madera totalmente diferentes de los monoplazas? Si es solo una cosa para medir la FIA cuánto roza el suelo con el coche. Es más, básicamente medir si han cumplido o no con la distancia de altura necesaria. La verdad que yo eso no lo he entendido muy bien, y si alguno lo sabe, si ya estaban estandarizadas
o qué diferencia puede generar, encantaría que lo dejéis en los comentarios y yo os responderé y lo tendréis ahí destacado también para que cualquiera que quizá tenga esta duda como yo lo pueda buscar. Pero bueno, que yo es otra duda que me ha surgido con respecto a esto. Así que ya habiendo dicho todo esto, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos tratado y como os he comentado al principio del vídeo, dale un like si nos quieres apoyar. También nos puedes suscribir y dejar tus comentarios, por supuesto, que apoyan muchísimo y que lo agradeceremos, pero en el caso de YouTube lo que más está premiando ahora son esos me gusta, por lo que es la mejor forma que tienes de ayudarnos. Habiendo llegado hasta este punto, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.